Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Saludos amigos, qué bueno encontrarnos de nuevo en esta semana en que iniciamos esta reflexión en torno a la palabra de Dios. Nos encontramos en la puerta de entrada de la gran Semana Santa y los cristianos lo iniciamos con este Domingo de Ramos. Cada año nosotros viajamos de manera mental a Jerusalén, no solo una ida para recordar, sino para reactualizar el camino que hizo Jesús en concreto. Hoy lo aclamamos con nuestros ramos, cuando llega a Jerusalén. Durante la semana seguiremos en Jerusalén y andaremos por sus calles alambicadas. Nos uniremos al grupo de gente que va con Jesús. Dormiremos y comeremos en Betania. Pasaremos el día en Jerusalén. Escucharemos con atención lo que dice Jesús. Contemplaremos lo que hace. Vamos con Él queriendo vivir esta semana como Él la vivió, anclado en Dios. Así cada detalle de lo que ocurre en esta semana contiene en sí un retazo de este anclaje y está saturado del misterio de la muerte y del misterio de la vida. Nada queda fuera de este gran esquema, ni tan siquiera el propio Jesús. En el Domingo de Ramos, la liturgia nos propone dos momentos importantes. El inicio de la Eucaristía, en la que se revive la entrada bulliciosa con cantos, con alegría, con fiesta, con vivas y oles de Jesús en Jerusalén. Es importante leer este pasaje porque el Evangelio, en su continuación y segundo momento importante de este Domingo de Ramos, durante toda la Semana Santa, desde el lunes hasta el Jueves Santo, se leerá lo que hizo Jesús en Jerusalén, desde que llegó hasta que murió por ello. La Semana Santa se abre y se cierra con la lectura del relato de la Pasión. Hoy domingo escucharemos la versión de Juan y hoy específicamente la de Lucas, y el próximo viernes escucharemos la versión de Mateo, con el objetivo de anticipar casi todo y poder así contemplar el misterio de la muerte que va a ir revelando durante toda la semana. Y el último día, el Viernes Santo, día en el que todo llega a cumplimiento, el misterio de la muerte queda completamente revelado. La muerte da todo su misterio, es el fin de todo. Todo llega a su fin con la muerte, pero no todo está cumplido. El misterio de la vida queda por cumplirse y se cumplirá en la gran noche de los tiempos, el sábado santo, el domingo de resurrección, en donde la oscuridad se abre por su centro para dar paso a la gran luz de la vida. ¿Qué nos dice en la lectura de hoy? La liturgia de este Domingo de Ramos nos introduce ya en la Semana Santa, como decíamos anteriormente. Asocia dos momentos radicalmente contrapuestos, separados tan solo por pocos días de diferencia. La acogida gloriosa de Jesús,
la gran muchedumbre, la chusma que aclama a Jesús en su entrada a Jerusalén y su implacable ajusticiamiento en el Gólgota. El hosanna desbordantes de fervor y de desemparro, y tal vez aquella expresión de crucifícalo que escucharemos el viernes. Y nos podemos preguntar nosotros sorprendidos, ¿qué pasó en tan breve lapso de tiempo? ¿Por qué este cambio radical de actitud? ¿Cómo es posible que los gritos jubilosos de hosanna de hoy, de sálvanos y bendícenos, y el bendito el que viene, con que reconocían y acogían al Mesías, hijo de David, se trocasen tan pronto en insultos, burlas, golpes interminables, latigazos y en un definitivo desprecio y rechazo? A este no, a Barrabás, a ese crucifícalo. Una explicación sin duda es la manipulación a la que es sometida la muchedumbre, como sucede también en nuestros días y en cada espacio social en que nos podemos mover, la presión social. Quien carece de sentido crítico tiende a plegarse a la opinión pública, a lo que dicen los demás, a lo que dicen los periódicos, a lo que dicen los otros, dejándonos arrastrar fácilmente en sus opiniones y acciones por lo que la mayoría piensa o dice o hace. No hacen lo mismo hoy muchos enemigos de la iglesia, que hallando eco en los poderosos medios de comunicación social, presentan la verdad parcial sobre Jesús, para que muchos hijos de la iglesia griten nuevamente, crucifíquenlo y crucifíquenlo a su iglesia. Como en aquel tiempo, también hoy, la opinión pública es manipulada hábilmente por un pequeño grupo de poder que quiere quitar a Jesús del medio. Pero la asombrosa facilidad para cambiar de actitud y tan radicalmente con respecto al Señor Jesús no debe hacernos pensar tanto en los demás o señalar a ciertos grupos de poder para sentirnos exculpados, sino que debe hacernos reflexionar humildemente en nuestra propia volubilidad e inconsistencia. ¿Cómo tan fácil cambiamos de opinión? ¿Cuántas veces arrepentidos, emocionados, tocados profundamente por un encuentro con el Señor, convencidos de que Cristo es la respuesta a todas nuestras búsquedas de felicidad, de que Él es el Señor, le abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón? Lo acogemos con alegría y entusiasmo, con palmas y vítores, pero pocas veces y pocos días después lo expulsamos gritando, crucifícalo, con nuestras acciones y opiniones opuestas a sus enseñanzas. ¿Cuántas veces preferimos al Barrabás de nuestros propios vicios y pecados? También yo muchas veces me puedo dejar manipular fácilmente por las voces seductoras de un mundo que odia a Cristo, que odia la verdad y busca arrancar toda raíz cristiana de nuestros pueblos y culturas, forjados al calor de la fe. También yo me puedo dejar influenciar tan fácilmente por las voces engañosas de mis propias concupiscencias e inclinaciones al mal, dejándome vencer por la tentación. También yo me dejo seducir tan fácilmente por las voces sutiles y halagadoras del maligno, que con sus astutas ilusiones me promete la felicidad que anhelo vivamente, si a cambio le ofrendo mi vida a los dioses del poder, del placer y del tener en una sociedad consumista.
¿Cuántas veces, aunque cristianos de nombre, grito con mi pecado? A ese no, elijo a Barrabás. A ese sácalo de mi vida. A ese crucifícalo. Qué importante es aprender a ser fieles hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida, para no crucificar nuevamente a Cristo con nuestras obras. Qué importante es ser fieles, siempre fieles. Qué importante es desenmascarar, resistir y rechazar aquellas voces sutil y hábilmente quieren ponernos en contra de Jesús, aquel falso evangelio, para en cambio construir nuestra fidelidad al Señor día a día con las pequeñas opciones por Él. Qué importante es fortalecer nuestra amistad con Él mediante la oración diaria y perseverante. De lo contrario, es el momento de la prueba o de la tentación. En el momento en que escuchemos las voces interiores o exteriores que nos inviten a eliminar al Señor Jesús de nuestras vidas, descubriremos cómo nuestra hosanna inicial de convertirá en un traicionero, crucifícalo. ¿Qué elijo yo? ¿Ser fiel al Señor hasta la muerte o cobarde como tantos? Me conformo con señalar siempre como una veleta en la dirección en la que soplan los vientos de este mundo que aborrece a Cristo, que aborrece a su iglesia y a todo aquello que son de Cristo. Venid, subamos juntos al monte de los olivos y salgamos al encuentro de Cristo, que vuelve hoy desde Betania, que se encamina por su propia voluntad hacia aquella venerable y bienaventurada pasión, para llevar a término el misterio de nuestra salvación. Viene en efecto voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que por amor a nosotros bajó del cielo para exaltarnos con Él, como dice la Escritura, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista. A nosotros que yacíamos postrados, Él viene porque no como quien toma posesión de su gloria, con fasto y ostentación, no gritará, dice la Escritura, no clamará, no voceará por las calles, sino que será manso y humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una entrada suntuosa. Corramos, pues, con Él, que se dirige con presteza a la pasión, e imitemos a los que salían a su encuentro. San Andrés nos lo recuerda. Y no es extraño que las piedras contra su naturaleza publiquen las alabanzas del Señor, siendo así que se confiesan más duras que las piedras, lo que habían crucificado. Esto es la turba que poco después había de crucificarle, negando en su corazón al Dios que confesó con sus palabras. Además, como habían enmudecido los judíos después de la pasión del Salvador. Las piedras vivas, como dice San Pedro, lo celebrarán. No se dice que el Salvador sea rey que viene a elegir tributos, ni a firmar ni a lavar ejércitos como el acero, ni a pelear visiblemente contra los enemigos, sino que viene a dirigir la mente para llevar a los que crean, esperan y amen al reino de los cielos. Que quisiera ser rey de Israel es un indicio de su misericordia,
y no para alimentar su poder. La subida de Jesús a Jerusalén que hoy conmemoramos, como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén después de morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lo encontramos eso en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, verso 33. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a Él. ¿Cuántas veces he querido, dice el Señor, reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuánto está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto ante tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre la tentativa populante de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado hoy como hijo de David, el que trae la salvación. Hosanna quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclaman como los ángeles no anunciaron a los pastores su aclamación: bendito el que viene en nombre del Señor. El Salmo 118. Ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus, en la liturgia eucarística, para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús hoy en Jerusalén manifiesta la venida del reino que ese Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección, con la celebración el Domingo de Ramos. La liturgia de la Iglesia abre la semana. Entramos hoy en la última etapa de este camino hacia la Pascua. Vivamos la semana con intensidad para poder vivir de acuerdo al Señor y poder luego resucitar con Él en la madrugada del domingo. Feliz y buena Semana Santa para todos. Despreciable, desecho de hombres, varón de dolores, colmado de injurias, son nuestras dolores.